Dios les bendiga, hermanos. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, 21. Cuando ustedes lo tengan me dicen un amén, hermanos. Vamos a leer los versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que se salve y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Puede tomar asiento, hermanos. Ahora, hermanos, este hombre, dice la Biblia aquí, que era un principal de la sinagoga, y nosotros sabemos que en las sinagogas, ¿verdad?, a Jesús muchas veces su recibimiento no fue muy bueno. Por ejemplo, en la sinagoga en Nazaret, meditábamos el día viernes, ¿verdad?, cómo, hermanos, trataron de despeñar, dice la Biblia, a Jesús, ¿verdad? Trataron de tirarlo de un barranco, hermanos. O por ejemplo, en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 1 en adelante, habla de un hombre que tenía la mano seca, ¿verdad?, que es traído, que estaba en la sinagoga, hermanos, y dice Marcos 3:2 que le acechaban, ¿verdad?, los escribas, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Jesús sana al hombre, ¿verdad? Y dice en el versículo 6 que salidos los fariseos de la sinagoga, ¿verdad?, de estar ahí reunidos, tomaron consejo con los herodianos para poder destruir a Jesús, para matar a Jesús. Así que vemos, hermanos, de que muchas veces cuando Jesús estaba dentro de las sinagogas no era muy bien recibido, ¿verdad? A pesar que se reunían a leer el libro, hermanos, que habla de él, la Biblia. Leían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estaban leyendo los primeros 39 libros de la Biblia, hermanos, pero qué increíble de que aunque ellos estaban leyendo las Escrituras y que Jesús les dijo, ¿verdad?, que escudriñasen las Escrituras porque ellas daban testimonio de él. A pesar de todo eso, hermanos, vemos de que los fariseos endurecieron su corazón hasta el punto de crucificar a Cristo, ¿verdad, hermanos? Hasta el punto de irlo a acusar delante de Herodes y delante de Poncio Pilato, ¿verdad? Y, hermanos, de decir que la sangre de Jesús fuese sobre ellos. Así que estoy diciendo esto, hermanos, porque el versículo 22 nos dice de que vino uno de los principales de una sinagoga llamado Jairo. Jairo era uno de los hombres principales dentro de la sinagoga. Yo estaba leyendo, hermanos, en un comentario bíblico, que los principales precedían a los ancianos de las sinagogas locales, y ellos estaban a cargo del arreglo de los servicios y supervisaban todos los asuntos de la sinagoga. O sea, estos hombres, hermanos, eran muy bien respetados dentro del pueblo, tenían ¿verdad?, una posición que tenía gran autoridad, hermanos, y estaban en guerra contra Jesús. Así que para que uno de ellos, hermanos, haya venido, ¿verdad?, un principal de la sinagoga, y dice que se postra a los pies de Jesús, era algo, hermanos, de que me imagino que llamó grandemente la atención del pueblo, ¿verdad? Que este hombre, hermanos, principal de la sinagoga, ¿verdad?, haya sido fariseo o saduceo. Lo más seguro es que era fariseo, ¿verdad?, porque era, hermanos, la religión más grande que había en Israel en esos días. Si haya venido a postrar a los pies de Jesús, fue algo, hermanos, que se escuchó, me imagino, por todo el pueblo. Y también fue algo, hermanos, bueno, y sobre todo con el milagro que Jesús hace en la vida de su hija, ¿verdad? Y también, hermanos, pensando en este hombre, lo más seguro es que después de eso, hermanos, haya perdido su posición como principal dentro de la sinagoga. Dice el versículo 23, del capítulo 5, de que le rogaba mucho a Jesús, diciendo: mi hija está agonizando, estaba al borde de la muerte, ¿verdad? Ven y pon la mano sobre ella para que se salve, vivirá. Vemos la angustia de este hombre. Esta es la razón, ¿verdad?, porque fue lo que Dios usó en la vida de este hombre para traerlo a los pies de su hijo, ¿verdad? La enfermedad de su hija es lo que lo llevó a este hombre, hermanos, a tener ese gran temor. Y, hermanos,
también vemos que este hombre tenía fe en Jesús. Este hombre, hermanos, había sin lugar a dudas escuchado y tal vez hasta haya visto el milagro de Jesús. Así que este hombre, cuando se encuentra en esta situación, va, hermanos, directamente a los pies de Cristo. Y nosotros sabemos que la Biblia dice, aún en el libro de los Hechos, dice que muchos fariseos se convierten, ¿verdad?, eventualmente a Cristo, hermanos. A un sacerdote dice la Escritura que hay que obedecen la fe, hermanos. Y aún vemos a Nicodemo, José de Arimatea, que eran discípulos secretos, ¿verdad, hermanos? José de Arimatea, sobre todo, secretamente era discípulo de Jesús. Así que este hombre, hermanos, tenía su fe en Cristo. Este hombre, siendo el principal de la sinagoga, llega y se postra ahí a los pies de Jesús. Lo que este hombre ha hecho, hermanos, sin lugar a dudas, es algo que trae mucha gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice el versículo 24, que Jesús se va con este hombre Jairo y que le seguía una gran multitud. La gente, ¿verdad?, hasta lo apretaban, querían estar cerca de Cristo, ¿verdad? Pero dice que había una mujer en el versículo 25 que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Hermanos, por 12 años esta mujer había estado con esta enfermedad. Y para entender, hermanos, el sufrimiento de esta mujer, quisiera poner en las pantallas Levítico. Si puede poner nuestra hermana Levítico 15, versículo 25 en adelante, porque en Levítico, hermanos, estamos viendo la ley, lo que la ley decía sobre personas que tenían flujo de sangre, ¿verdad? Y dice, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, en este caso eran 12 años, ¿verdad?, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo, en este caso por 12 años, ¿verdad?, impuro, continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda, dice la Escritura. Ahora, hermanos, sabemos que lo que Dios declaraba como inmundo, ¿verdad?, no podía acercarse a él, ¿verdad? Pero dice aún la Escritura, y piensen esto, hermanos, esta mujer no podía ir al templo a adorar, ¿verdad?, porque era considerada inmunda. Vamos a ver, hermanos, que eventualmente hasta tenía que estar afuera de la ciudad. Esta mujer, hermanos, no era permitido tener contacto con nadie. Por lo más seguro es, hermanos, si ella habría tenido familia antes de su enfermedad, no había estado cerca de su familia por 12 años o nunca se había podido casar o tener hijos, ¿verdad? Sea como sea, hermanos, la situación de esta mujer era muy, muy difícil. Dice aquí, toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, ¿verdad? Y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Recuerden, no era la dificultad aquí. Por ejemplo, si alguien tocaba a un muerto era inmundo hasta el atardecer, ¿verdad? Y había un rito de purificación y él podía volver a acercarse nuevamente al templo y adorar. Pero esta mujer, hermanos, como tenía el flujo de sangre por tantos años, todo ese tiempo ella era declarada inmunda, ¿verdad? Todo ese tiempo, hermanos, ella no podía tener contacto con personas también porque tenía que estar fuera de la ciudad también. Como la impureza de su impureza menstrual, dice la Escritura, cualquiera que toque estas cosas, no solo a ella, pero las cosas donde ella estuvo sentada o la ropa de ella, cualquier cosa, quedará inmundo, lavará su ropa, se bañará en agua, quedará inmundo hasta el atardecer. Cuando ella quede limpia de su flujo, ¿verdad? Hablando de que hubiera una sanidad en su vida, contará 7 días después, quedará limpia. Al 8º día ella tomará consigo 2 tórtolas o 2 pichones y los traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor a causa de su flujo impuro. Y un versículo más. Así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. En el tiempo que se escribió Levítico había un tabernáculo, ¿verdad? En este tiempo, ya era un templo. Ahora, hermanos, vemos cómo por causa de la santidad de Dios, ¿verdad?, cosa inmunda, cosa impura, no podía acercarse a él. Si puede poner nuestra hermana Números 5, versículos 1 al 4. En el libro de Números vemos un poco más, hermanos, de las leyes de la impureza. Y el Señor le dijo a Moisés:
manda a los israelitas que echen del campamento, que los sacaran, ¿verdad? A todo leproso, a todo el que padece de flujo y todo lo que es inmundo por causa de un muerto. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres, los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento, donde yo habito en medio de ellos. Y así lo hicieron los israelitas y los echaron fuera del campamento, tal como el Señor le había dicho a Moisés. Así hicieron los israelitas. Entonces vemos, hermanos, de que porque Dios habitaba en medio de ellos, no podía haber cosa inmunda a su alrededor. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban bajo un antiguo pacto, ¿verdad? Donde, hermanos, el hombre no tenía, hermanos, tanta facilidad de poderse acercar a Dios, ¿verdad? Hermanos, donde el hombre no era tan fácil que el hombre se acercase a Dios. Y recuerde también esto, hermanos, estos son consecuencias del pecado del hombre, ¿verdad? Bueno, en el libro de Isaías, Dios le dice aún al pueblo de Israel, ese pueblo que era privilegiado de poderse acercar a Dios, de que los pecados de ellos habían hecho división entre Dios y ellos. Al principio usted sabe, hermanos, de que Dios quería de que todos los primogénitos, ¿verdad?, fueran dedicados a Él. Así que toda pareja joven que tuviera hijos, el primogénito hubiera sido lo que después fueron los levitas, ¿verdad? El primogénito iba a ser el dedicado a Dios y iba a ser el que podría acercarse más a Dios, pero porque pecaron, ¿verdad? En el episodio del becerro de oro, Dios escogió solo a la tribu de Leví porque fue la que se mantuvo fiel a Dios. Entonces después solo la tribu de Leví tuvo ese privilegio que eventualmente podrían haber tenido todas las tribus de Israel. Así que vemos que había mucho pecado en Israel y vemos, hermanos, de que Dios le dijo a Adán, ¿verdad?, desde el principio, que si él le desobedecía, que si Adán desobedecía a Dios, ciertamente ese día él iba a morir. Y así sucedió, ¿verdad, hermanos? Murió espiritualmente, hermanos, fue sacado, ¿verdad?, de la presencia de Dios, hermanos, excluido de la presencia de Dios. Y eventualmente el pecado entró en él. Y vemos rápidamente, hermanos, que comienzan a suceder crímenes, ¿verdad? Caín mata a Abel y vemos, hermanos, todas las consecuencias que el pecado trae. Así que la Biblia nos dice, hermanos, que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y por causa, hermanos, de su santidad, el ser humano no puede acercarse a Él. Es más, la única forma como ellos se acercaban a Dios era por medio de sacrificios, ¿verdad? Traían sacrificios y el levita ofrecía esa ofrenda, el sacerdote ofrecía esa ofrenda, ¿verdad, hermanos? Y esa era la forma como ellos sabían de que un inocente, ¿verdad?, sangre de un inocente se derramaría para, hermanos, ellos poder acercarse a Dios. Y si usted va conmigo, por favor, ahí a Marcos 5, versículos 26. Bueno, aquí vemos, hermanos, la situación de esta mujer inmunda, 12 años así, alejada de la familia, alejada de la gente. Allá estaba ella posiblemente, hermanos, con otras personas afuera del campamento en la misma situación. Y dice el 26 que ella había sufrido mucho de médicos, así que ella había tratado, ¿verdad, hermanos?, de gastar dinero en médicos, lo cual yo no sabía, hermanos, hasta este momento que estaba estudiando este pasaje bíblico, que los médicos en aquellos tiempos tenían muy mala reputación, hermanos. Usted sabe, la ciencia era mucho menos avanzada que hoy, pero por ejemplo en el Talmud judío era lo que yo estaba viendo un comentario, hermanos, de los escritos, ¿verdad?, de los rabinos de Israel, que decían prácticamente, hermanos, un médico era visto como una persona que era un heredero del infierno prácticamente, hermanos. Tenían una fama de estafadores en aquellos tiempos, ¿verdad?, estos hombres. Y aquí dice, hermanos, imagínense que así escriben ellos en el Talmud judío, ¿verdad? Y aquí dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Estos hombres habían agarrado todo su dinero, ¿verdad? Ella había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, ¿verdad? Antes le estaba yendo peor la situación de ella, su salud, ¿verdad, hermanos? Estaba empeorando. Yo me imagino, hermanos, el desánimo, ¿verdad? La depresión que esta mujer sentía al ver que la situación cada vez iba peor. Dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Recuerde, ella no podía estar ahí, ¿verdad? Ella no podía estar tan cerca de la otra gente. Ella topó en mucha gente para llegar a Jesús. Y llegó por lo menos el manto de Jesús, ¿verdad? Quería tocar, hermanos. Recuerde que ella no podía venir y simplemente tocar a Jesús, ¿verdad? Según lo que ella pensaba, ¿verdad? Eventualmente vamos a ver por qué ella sí podía tocar a Jesús.
Pero dice ella en el 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva, decía ella. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió, dice, en el cuerpo de que ella fue sanada, ¿verdad, hermanos? De aquel azote, lo llama la Escritura ahí. Así que la mujer tuvo fe, ¿verdad? La mujer, vemos aquí, hermanos, de que ella se arriesgó. Se arriesgó en pasar entre las personas, ¿verdad? Se arriesgó en que la miraran sangrando. Se arriesgó en llegar hasta allá Jesús, ¿verdad? Y a mí me recordaba esto, hermanos, de las palabras que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Esta mujer, hermanos, tuvo esa fe, ¿verdad? Y esa determinación, hermanos, de acercarse a Jesús, ¿verdad? Y ella ya había tratado todo con sus propios medios, así que ella tuvo esa desesperación, por así decirlo, que vemos también en Jacob, ¿verdad? Cuando Jacob, hermanos, después de 20 años de estar con su suegro Labán, ¿verdad? De que el hombre, hermanos, le había cambiado el salario, le había hecho trampas, le había trabajado 14 años de gratis, ¿verdad? Y los 6 años que le trabajó por salario, hermanos, le estaba haciendo trampas. Y venía Esaú, y él no sabía si Esaú lo venía a matar, porque la última vez que se vieron, Jacob le había hecho grandes maldades a Esaú, ¿verdad? Entonces usted sabe la historia, qué es lo que hace Jacob, hermanos. Va, busca, hermanos, cuando Dios se le presenta en forma de un ángel, y él no deja ir, ¿verdad? El ángel, diciéndole, no te dejaré, dice él, hasta que me bendigas. Así que, hermanos, vemos esta mujer, vemos una determinación ciertamente igual, ¿verdad? Ella, hermanos, quería esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Versículo 30, ¿lo tenemos, hermanos? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús, ¿verdad? Y le dijo toda la verdad. O sea, la mujer, hermanos, ve que está temblando, dice la Escritura, temiendo. Hermanos, esta mujer estaba muy temerosa, ¿verdad? No sabía si Jesús se iba a enojar, ¿verdad? Por tu culpa, ¿verdad? Me ensuciaste, en el sentido de que él iba a quedar inmundo por ese día, ¿verdad? Ella no sabía la reacción de la gente, hermanos, lo que iba a pasarle a ella ahí, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, de que ella sí se podía acercar a Jesús, porque Jesús, por ejemplo, toca leprosos, ¿verdad? Toca a esta mujer, toca muertos, porque en Jesús, ¿verdad, hermanos? Cuando él tocaba a una persona, él no quedaba inmundo, sino que él era el que limpiaba a las personas, ¿verdad? Jesús era, hermanos, por eso dice que hay un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús se hizo hombre, hermanos, para ser mediador, ¿verdad? En su encarnación, hermanos, para ser el camino al Padre, ¿verdad? Para ser la forma como llegáramos al Padre, para Dios venir, hermanos, al mundo y acercarnos a Él, reconciliarnos con Él. Así que esta mujer, hermanos, en ese sentido sí estaba correctamente, pudo tocar a Jesús. Porque Él mismo, hermanos, dice la Escritura, ¿verdad? De que Él iba a cargar con nuestro castigo, Él iba a ser molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él y por su llaga, dice la Escritura, íbamos a ser nosotros curados, ¿verdad? Él había venido, hermanos, justamente a sanar, hermanos, a personas así. Y si puede poner nuestra hermana Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13. En Efesios capítulo 2, hermanos, yo cuando estaba pensando en acercarnos a Dios, este versículo vino a mi mente y por eso, hermanos, se lo mandaban a la hermana para que lo pusiera en la pantalla, porque aquí, hermanos, Pablo le está recordando a los hermanos de Éfeso que recuerden cuando en ese tiempo, dice, ¿verdad? Recuerde que él ha hablado que estábamos muertos en delitos y pecados, que Dios nos salvó por gracia. Y luego le dice Pablo, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, hermanos, y piensen en eso, ¿verdad? Nosotros, hermanos, si bien cuando leemos esta historia de esta mujer, que ella estaba fuera del campamento, pero nosotros estábamos más lejos aún, ¿verdad?
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Hermanos, los pactos no eran con nosotros, los pactos eran con Israel, ¿verdad? Y nosotros estamos lejos de la ciudadanía de Israel, excluidos de los pactos, sin tener esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Y nuestra vida era sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, hermanos, qué clase de vida viviéramos nosotros. No tuviéramos ninguna esperanza después de esta vida, ¿verdad? Y al morir, hermanos, no tuviéramos ninguna esperanza de vida eterna, de volver a ver a nuestros familiares, aún en este mundo, ¿verdad, hermanos? Estuviéramos sin Dios, viviendo nuestras vidas en tinieblas, ¿verdad? Bajo el poder de Satanás, hermanos. Eso fuera lo que nosotros, la clase de vida que tuviéramos. Pero ahora en Cristo Jesús, dice, ustedes que en otro tiempo estaban lejanos, han sido acercados por la sangre de Jesucristo. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Esta mujer que estaba, todos los que estaban fuera del campamento en el antiguo pacto, pueden ser sanados y traídos adentro, ¿verdad? Los que estábamos lejos, hermanos, de la ciudadanía de Israel, hemos sido hoy traídos, acercados por la sangre de Jesucristo. Tan cercanos, hermanos, que aún dice la Biblia que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Tan cercanos estamos, hermanos, de que hemos sido hechos parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo nos hace clamar Abba Padre. Hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo hoy. Y hemos venido, hermanos, a acercarnos a Dios, ¿verdad? Estamos bajo un nuevo y mejor pacto. Y se puede poner nuestra hermana Hebreos 10, 11 al 14. Hermanos, hay algo que me... Y no lo leí porque me acordara de él, sino que, hermanos, en mi lectura devocional estaba leyendo el libro de Hebreos y leí esto, hermanos, y de verdad dije yo, esto tiene mucho que ver con lo que yo voy a predicar. Porque aquí está hablando, ¿verdad?, el escritor de Hebreos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, donde dice, ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y usted sabe, hermanos, de que en aquel tiempo cuando una persona llegaba, siempre, y hace no mucho tiempo, ¿verdad?, la gente en nuestros países tenía mucho ganado, ¿verdad? Yo sé que todavía hay gente que tiene ganado y que su riqueza es medida basado en las vacas que tiene, ¿verdad? En las vacas, en las propiedades. En aquellos tiempos había mucho ganado, ¿verdad? Y la gente, hermanos, de su ganado traían una oveja, hermanos, cualquier animal que ellos tuvieran, según lo que ellos tenían que traer lo mejor a Dios, ¿verdad? No las obras, hermanos, no como sucedía en Malaquías, que si tenían un animal mal, ese es el que llevaban, ¿verdad? Sacrificarlo, un enfermo, ese llevaban, no. Ellos tenían que traer lo mejor, ¿verdad? El primogénito, lo mejor, y ofrecerlo, hermanos, porque estos sacrificios, hermanos, eran solo un símbolo de lo que ellos solo apuntaban a Dios, ¿verdad? Que iba a dar lo mejor, que iba a dar a su Hijo unigénito, que iba a dar a su Hijo perfecto, ¿verdad, hermanos? Como Él es, a morir en la cruz del Calvario. Pero esos sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban los pecados de las personas, ¿verdad? Solamente, hermanos, eran hechos para hacerle ver a la persona de que alguien, un inocente, tenía que morir por su pecado. Eran para hacerle ver a la persona, ¿verdad?, de que necesitaban perdón de pecados. Apuntaban hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Pero dice aquí en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, dice. Entonces el sacrificio de Cristo fue hecho una vez para siempre, ¿verdad? Después de haber sido ofrecido, dice que Él se sentó a la diestra de Dios, esperando, dice, de ahí en adelante, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y este es el Salmo 110, si recuerdo bien, ¿verdad, hermanos? Pero Jesús está a la diestra del Padre y desde ahí Él está, ¿verdad?, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. En Romanos el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma y a nosotros también que Dios en breve aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Entonces Satanás va a ser, ¿verdad?, aplastado, hermanos. La muerte va a ser destruida, el pecado va a ser quitado. Entonces Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando, hermanos, ese momento donde todos sus enemigos, aún todas las personas que no se arrepientan de sus pecados en esta vida, dice ahí que van a doblar sus rodillas, ¿verdad, hermanos? Van a humillarse delante del Padre, solo para luego ser tirados, hermanos, delante del Padre y del Hijo, solo para ser lanzados al lago de fuego
y ser atormentados, hermanos, por los siglos de los siglos. Entonces aquí habla habla Hebreos, ¿verdad? Porque por una sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, esa ofrenda, recuerde, esta gente con lepra, por ejemplo, o esta mujer con flujo de sangre, por causa de su enfermedad, no podía acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, hoy nos podemos acercar a Dios, hermanos, porque la ofrenda de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo nos ha hecho perfectos para siempre. Mire cómo dice, para siempre, ¿verdad? A los que son santificados. O sea, hermanos, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Cuando alguien ha sido sellado por el Espíritu Santo, hermanos, y ha creído en el Evangelio, dice la Escritura que de Cristo hemos sido revestidos, ¿verdad? Ha sido vestido con la justicia de Cristo. Y eso, hermanos, nos hace de que justificados por la fe, ¿verdad? La palabra justificados, hermanos, bueno, hasta en español la entendemos bien fácil, ¿verdad? Es alguien que es declarado inocente, ¿verdad? Pero es muy importante esto. Dios no solo nos declara inocentes, pero Dios nos declara también justos, hermanos. Esto es muy importante de entender, ¿verdad? Cuando una persona viene a Cristo, no solo es limpiada y perdonada de sus pecados, pero la vida justa que Jesús vivió es atribuida también a él o a ella, que ha puesto su fe en Cristo. Mire lo que dice Hebreos ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 19. Él sigue hablando que estamos bajo un nuevo y mejor pacto, ¿verdad? En un pacto, hermanos, en el que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y nos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, hermanos, mire la diferencia, ¿verdad? Del antiguo pacto al nuevo pacto. Esta mujer, hermanos, no podía acercarse, ¿verdad? Esta mujer estaba afuera, esta mujer estaba sufriendo. Nosotros estábamos más lejos todavía que esta mujer, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, hermanos, gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, hoy sí nosotros podemos acercarnos a Dios. Versículo 34. Entonces cuando la mujer se acerca, toca a Jesús, ¿verdad? Y le cuenta todo lo que ha pasado. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Siempre la salvación es por fe, ¿verdad, hermanos? Y esta mujer, hermanos, recibe el regalo de salvación, pero recibe también el regalo de su sanidad sobre todo, ¿verdad? Pero dice el 35. Mientras él aún hablaba, ¿verdad? Con una mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Entonces, hermanos, usted se puede imaginar a Jairo, ¿verdad? Que llega, le pide a Jesús que vaya a su casa, su hija está agonizando, van camino, ¿verdad? Esta mujer se acerca, toca a Jesús, Jesús la sana, esta mujer que ha sufrido por 12 años. Y luego, hermanos, no ha terminado Jesús ni de hablar con ella, cuando vienen estos hombres y le dicen a Jairo que ha muerto su hija. Ahora, hermanos, en Lucas dice la Biblia, en Lucas 8:42, que esta era su hija única, dice. Entonces este hombre, hermanos, era su única hija, ¿verdad? Y escucha que ha muerto, hermanos, y me imagino, hermanos, la tristeza de este hombre, porque mire lo que Jesús le dice en el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, le da una palabra de fuerza y de aliento a este hombre, ¿verdad? Que le acaban de dar la noticia, hermanos, que su hija ha muerto. Entonces, hermanos, este hombre, ¿verdad? Su hija única, escucha esta mala noticia, ¿verdad? Su corazón, hermanos, se aflige, pero ahí viene Jesús, ¿verdad? Y le da una palabra de aliento, hermanos, de que él todavía tenía un plan, ¿verdad? Para esta niña de 12 años, como vamos a ver en un ratito, no había llegado su hora aún de morir, ¿verdad? Y se recuerda, hermanos, lo de hace unas semanas atrás que yo le decía a esta señora, a Lottie Moon, ¿verdad? La que fue misionera. Esta mujer, hermanos, tiene esa frase, ¿verdad? Que ella dijo, estoy convencida, dice, de que soy inmortal, dice ella. Mientras, dice ella, Dios tenga todavía un plan para mí en esta tierra, decía. O sea, hermanos, Dios tiene nuestras vidas en sus manos, ¿verdad? Él tiene un plan para nuestras vidas, hermanos. Él sabe lo que quiere que nosotros hagamos en esta tierra y un propósito por el cual Él nos mandó a esta tierra, ¿verdad?
Y yo sé que principalmente el propósito es que lo conozcamos a Él, que lo alabemos a Él, ¿verdad? Que seamos transformados conforme a la imagen de Cristo, ¿verdad? Hablábamos con un joven, lo que dice en Tesalonicenses, que el propósito de Dios para nuestra vida es nuestra santificación, ¿verdad? Entendemos esto, hermanos, pero también entendemos de que Dios tiene, hermanos, un plan, una voluntad personal para nuestras vidas también, ¿verdad? Algo en específico que Dios quiere que hagamos y en ese sentido, hermanos, nosotros podemos tener esa fe y esa confianza, ¿verdad? De que, hermanos, Dios está en control de nuestras vidas. ¿Se acuerda que él mismo lo decía Jesús, verdad? Un pájaro no cae del cielo, dice, sin que el Padre lo permita, ¿verdad? Y luego le dice Jesús, los cabellos de su cabeza los tengo contados, más valen ustedes que muchos pajarillos. Entonces cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Cuando hemos sido hechos cercanos sobre todo, tenemos esa confianza, ¿verdad? En Él, hermanos. En nuestras vidas están en sus manos. Y aquí, aunque todo se miraba mal, ¿verdad? Aunque la muchacha se miraba, porque ella había muerto ciertamente, ¿verdad? Jesús le dice, no temas, cree solamente. O sea, este hombre, hermanos, podía consolarse en las promesas de Dios. Dice el 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo. Hermanos, aquí vemos de que Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que vemos que Jesús lo aparta del resto de los 12. Y este es conocido siempre como el círculo más íntimo de Jesús, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo y Juan siempre ven cosas que el resto no ve. Por ejemplo, en la transfiguración, hermanos, ellos ven a Jesús transfigurarse en aquel monte, ¿verdad? Y solo ellos tres ven, el resto de los apóstoles no lo ven. El resto de los apóstoles se pierden, hermanos, de muchas cosas que estos tres hombres sí tienen la gran bendición, hermanos, de poder ver. Solo Jesús sabrá por qué, ¿verdad? Los escogía a ellos siempre, hermanos. Jesús siempre conoce los corazones y eso es muy cierto, hermanos, de que, por ejemplo, cuando Él escogió a David, ¿verdad? Que dice el profeta Samuel, que Él vio a Eliab, ¿verdad? El hermano mayor de David, y dijo, ciertamente delante de Jehová estás ungido. Pero 1 Samuel 16:7 dice, no mires lo grande de su parecer, ni su hermosura, de la apariencia de Él, porque yo lo he desechado, dice Jehová, ¿verdad? Porque Jehová el Señor no mira lo exterior como ve el hombre, que solo mira lo de fuera, sino que Dios mira el corazón, dice la Escritura. Dios había visto el corazón de David. Jesús, hermanos, vio el corazón de estos hombres. Hermanos, sabe, hermanos, la persona malvada, ¿verdad? De que siempre, por ejemplo, la Biblia habla de que a Dios aborrece, hermanos, el que en su mente constantemente está tramando el mal. Porque Dios conoce la mente. Dios dice en la Biblia, yo escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras, dice. Hermanos, hay personas, ¿verdad? Aún nuestras propias vidas a veces no estamos teniendo la intimidad con Dios que deberíamos de estar teniendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Bueno, Jesús eventualmente les va a decir en Marcos 7 a los fariseos, ¿verdad? Ustedes de labios me honran, mas su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Ahora, la lectura que leía nuestro hermano Santos dice que Jesús dijo que Judas era un diablo dentro de ellos, ¿verdad? En Juan capítulo 6. Jesús sabía el corazón de Judas. Pero aún el resto, ¿verdad? Tomás, con todas, hermanos, su incredulidad, se perdieron de gran bendición, hermanos, por causa de sus corazones. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón si no está plenamente rendido a Él, ¿verdad? Y hermanos, cuando hay una vida que no está rendida, que no está, hermanos, que no se ha negado a sí mismo y tomado su cruz, eso mismo detiene, hermanos, que la intimidad que Dios pueda tener con él o con ella. Hermanos, si hasta una esposa siente cuando un hombre es indiferente hacia ella, ¿verdad, hermanos? Hasta los hijos sienten cuando los papás son indiferentes hacia ellos. No digamos Dios que todo lo sabe. Estaba leyendo, estaba escuchando, el pastor Chuck Swindoll ya se retiró del ministerio, hermanos, tiene ya 90 años, cumplió en octubre. Y fue a Dallas Theological Seminary y en vez de hacer una predicación contó toda su vida. Yo me imagino porque él siente que ya va a morir, ¿verdad? Ya está muy enfermo, hermanos. No enfermo, pero muy débil ya él. Entonces él comenzó a contar su vida y me llamó tanto la atención que dice de que sus padres tuvieron, bueno, sus papás se casaron bien jovencitos, ¿verdad? Y bueno, tuvieron 2 hijos. Y dice que ellos, una niña y un niño, y ellos dijeron, pues aquí, ya no más, dijeron ellos.
Y hermanos, en ese proceso, en cuestión de 5 años de matrimonio, apenas sale embarazada ella de un tercero, que era el pastor Chuck Swindoll. Entonces dicen de que la mamá, ¿verdad?, no quería tenerlo, y desde el embarazo, ¿verdad?, ella estaba un poco así, ¿verdad?, molesta de que había quedado embarazada una vez más. Y cuando crecieron, dice que siempre el papá tenía un favoritismo, dice él en su enseñanza, por su hermana, y la mamá tenía un favoritismo por su hermano, y por él siempre no. Y luego dice que cuando él creció, él tartamudeaba mucho y no era tan inteligente como su hermano, y de que él siempre sabía, ¿verdad?, de que sus papás tenían un favoritismo por sus otros hermanos y no por él. Y eventualmente, hermanos, él luego cuenta su historia, ¿verdad?, y cómo Dios, hermanos, fue cuando se graduó, hermanos, como él no hallaba qué hacer, ¿verdad?, y como no era quizás, hermanos, tan inteligente como fue a la universidad un tiempo, ¿verdad?, pero luego él lo que hizo se hizo militar. Y allá, hermanos, eventualmente él en todo ese proceso conoce al Señor, se acerca porque había un hombre, ¿verdad?, como medio capellán ahí, hermanos, y Dios lo llama y Dios lo hace de él un pastor. Pero imagínense, hermanos, él mismo dice que él sentía eso de sus padres. Hermanos, como he dicho, la esposa lo siente de su esposo, hermanos, y lo mismo ocurre también, ¿verdad?, con Dios. Y el Señor Jesús, había algo especial con él. Por ejemplo, Juan, ¿cómo es llamado Juan? El discípulo amado, dice la Escritura. Al Señor le gustaba el corazón de él, le gustaba el corazón de David, le gustaba el corazón de Pedro con sus errores y todo, pero vemos en Pedro una fe sincera, pero en Judas no. Judas, cuando pudo vender a Jesús por dinero, lo vendió, ¿verdad? Judas, cuando pudo hacer un mal hacia Jesús, lo hizo. Su corazón no era correcto, pero Pedro no, ¿verdad? Pedro, a pesar de sus errores, él quería lo mejor para Jesús, ¿verdad?, y para su iglesia, para su pueblo. Versículo 37, ¿verdad? 38, perdón. Se va él, ¿verdad? Solo permite que Pedro, Jacobo y Juan lo sigan. Y dice que vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahora, quizás usted en alguna Biblia de estudio o algo ha leído de que esta gente se le pagaba para ir a llorar, ¿verdad? No sé si en nuestros países existe eso, hermanos, pero cuando había una muerte o algo, ¿verdad?, esta gente, hermanos, era como parte del servicio fúnebre, ¿verdad? Venían esta gente, hermanos, así como hoy se le paga el de la funeraria para que esté ahí. Ellos llegaban y lloraban, era lo que hacían, se les pagaba dinero, hermanos. Yo no lo podía creer, entonces traté de buscar otro comentario, el comentario, ¿verdad?, exegético que tengo, traté de buscar en la Biblia de estudio y no lo podía creer. En todos lados hallé eso, hermanos. Entonces, dice el 39, entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hablando Jesús de lo que iba a hacer, ¿verdad? El 40 dice, y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, ¿verdad?, los 3 discípulos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano, ¿verdad?, Jesús le dice, Talita Cumi, palabras arameas, ¿verdad?, que siempre quedaron así escritas, que traducido es, dice, niña, a ti te digo, levántate. Ahora mire qué interesante eso. Leamos el 41 una vez más si usted gusta. Tomando la niña de la mano, ¿verdad?, le dijo a Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ahora, me gusta esa parte que dice que la tomó de la mano, ¿verdad? Vemos a Jesús, hermanos, que tocó a una mujer con flujo de sangre. Aquí vemos que Jesús viene y toca, ¿verdad?, a alguien muerta, ¿verdad?, una niña muerta, hermanos. Nuevamente, hermanos, esto ya simbolizaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, ¿verdad?, tomando nuestros pecados y nuestras inmundicias sobre él, para luego darnos a nosotros vida, ¿verdad?, y justicia, hermanos. En esta historia vemos, hermanos, de que aunque esa gente, ¿verdad?, se estaba burlando del Señor Jesús, él siguió hacia adelante, ¿verdad? Y siempre, hermanos, va a haber gente que va a traer unas palabras negativas a su vida, ¿verdad? Siempre hay gente, hermanos, de que todo el tiempo solo ven lo negativo, ¿verdad, hermanos? Que solo critican. Siempre van a haber burladores, ¿verdad? Siempre va a haber gente, hermanos, que va a venirse a burlar. Pero imagínense, hermanos, lo que habrá sentido Jairo
al ver que Jesús llega, ¿verdad? Que Jesús dice que va a resucitar su hija y estos hombres burlándose. Ellos no estaban de verdad llorando, quebrantados, ¿verdad? Por lo que le estaba pasando a Jairo y a su familia, hermanos. Ellos estaban ahí simplemente porque eran hombres pagados, que no les importaba. Pero dice el 42 que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiere. Y dijo que se le diese de comer. Y sin lugar a dudas, hermanos, bueno, hemos visto, ¿verdad? Jesús libera a aquel hombre, hermanos, de la legión el domingo pasado, la legión de demonios. Aquí vemos a Jesús sanar a esta mujer. Aquí vemos a Jesús, hermanos, resucitar a esta muerta. Y sin lugar a dudas, hermanos, estamos viendo de los problemas más grandes que hay, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que hay, hermanos, entre los seres humanos es la oposición de las tinieblas, ¿verdad? El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, los demonios y todo, hermanos, lo que el diablo hace, ¿verdad? Para atormentar la vida del hombre. Lo cual que hace vivir en este mundo algo difícil, ¿verdad, hermanos? Porque hay una constante lucha espiritual contra las tinieblas. Ahora vemos también, hermanos, que otro gran problema que hay en la humanidad es el problema del pecado, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa y destructiva que cada uno de nosotros tenemos. Y nos lleva a veces a desear cosas malas, a actuar de una manera mala o a pensar cosas malas. Vemos también, hermanos, otro gran problema, las enfermedades que ocurren, ¿verdad? Hermanos, de que vemos a esta mujer enferma por 12 años y vemos, hermanos, que en este mundo, ¿verdad? Siempre, hermanos, nuestros cuerpos son frágiles y siempre, hermanos, vamos a estar luchando con diversas enfermedades. Y vemos en esta historia también la brevedad de la vida. Una niña de 12 años, hermanos, que pudo morir. Lo cual nos hace recordarnos, hermanos, del otro problema, que ninguno de nosotros sabe ciertamente cuántos años va a vivir. Y ante todos estos problemas, hermanos, la respuesta, como lo estamos viendo aquí, es tener fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. El problema de las tinieblas, hermanos, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? El dominio de Satanás es quitado de nuestras vidas, la ceguera espiritual es quitada y podemos ver. Y aunque luchamos aún contra los poderes de las tinieblas, hermanos, Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay promesas, hermanos, de victoria contra el poder de las tinieblas en Cristo Jesús. En cuanto, hermanos, al problema, ¿verdad?, del pecado, en Cristo somos perdonados de nuestros pecados. En Cristo tenemos abogado para con el Padre, y Cristo, hermanos, también nos fortalece y nos ayuda, ¿verdad, hermanos?, ante la batalla contra nuestro pecado, hermanos. El Espíritu Santo, una de las cosas que produce el Espíritu es dominio propio, dice la Escritura, ¿verdad? Dios, hermanos, con su unción quiere que nosotros tengamos dominio propio cuando viene la tentación, ¿verdad, hermanos? Si usted antes caía bien fácil ante la tentación, con los años espero de que nos fortalezcamos cada vez más y podamos tener dominio propio. Y en cuanto a la brevedad de la vida, hermanos, también nuestro Señor nos da la respuesta a ese problema, ¿verdad? Sabiendo, en primer lugar, que nuestras vidas están en sus manos, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermanos? Jesús dijo en muchas partes de la Biblia, mi hora aún no ha llegado, porque Él sabía que estaba en las manos de Dios. Y de igual manera, hermanos, nosotros podemos descansar en que Dios tiene, ¿verdad?, nuestros años ya escritos en su libro. Él ya tiene, hermanos, qué es lo que va a pasar de nuestras vidas, ¿verdad? Así que, por más que nos afanemos, no podemos añadir a nuestras vidas ni un instante más, dice la Escritura. Así que nuestra preocupación no debe estar tanto, ¿verdad?, en cuántos años vamos a vivir, sino, hermanos, en cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada día, hermanos, hacer lo que Dios tiene a nuestro alcance, ¿verdad? Servir en lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, ¿verdad? Tratar, hermano, orar y ser fieles en lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y en aquel día Él nos dirá: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, ante todas las dificultades que podamos estar pasando, tenemos esta esperanza en Dios, ¿verdad? Tenemos esta esperanza en Él. Porque sin Él, hermanos, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Yo quisiera tal vez concluir, hermana, yo sé que le di otra escritura, pero si puede poner Romanos 8:32. Y quizás concluir con esto. Y solo quisiera decir dos cosas breves. Cuando nos encontramos en problemas, ¿verdad?, cualquier dificultad que sea, cuando nuestro corazón, hermanos, se comienza a afligir, cuando nosotros necesitamos orar, debemos de consolarnos en dos cosas.
Primero, en cuanto nos ha amado Dios el Padre, ¿verdad? En dar a su Hijo, a morir en la cruz, a morir por mí, a vestirme de su justicia. Él me ha acercado a Él. Todas estas cosas, hermanos, tienen que estar en nuestras mentes. Y yo escuchaba no la he escuchado la prédica completa, la llevo como en 20 minutos, pero como en la iglesia, ¿verdad?, bíblica del Señor Jesucristo, ponen lo que le llaman highlights, ¿verdad? Como algo que ellos resaltan de una predicación. Y estaba viendo al hermano, ¿verdad?, Pastor Sigfredo Guillén, que él estaba predicando y él dijo algo que me encantó. Y él dijo así: la vida cristiana, dice él, y espero que esto le quede en su mente, la vida cristiana no se trata de yo debo amar a Jesús, sino que la Biblia cristiana se trata de pensar en cuánto Jesús me ha amado y entonces yo lo voy a amar a Él. Y eso me encantó, hermanos. ¿Por qué? Pues la vida cristiana no se trata de yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que amar a Jesús, yo tengo que orar, porque entonces es algo que uno no quiere hacer, ¿verdad, hermano? Sino que él dice, la vida cristiana se trata de pensar en cuánto Él me ha amado y entonces yo lo voy a amar a Él. Y otra vez volvemos al mismo versículo. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y sabe, hermanos, cuando yo estaba pensando en la frase de él, porque solo esa frase escuché, había un versículo que venía mucho a mi mente, que es donde Pablo dice en 2 de Corintios 5, creo que es en el versículo 14, donde él dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, dice otra traducción, pensando que si uno murió por todos, ahora todos vivimos por Él. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que era el motor de su vida, la motivación para levantarse, la motivación para ser embajador de Cristo, la motivación para enfrentar las pruebas de la vida. Lo que a él lo despertaba, lo levantaba de la cama cada mañana era que el amor de Cristo nos constriñe. Eso es. Entonces la vida cristiana, hermanos, no se trata de yo tengo que amar a Jesús, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que... Sino que la vida cristiana se trata de pensar en cuánto Él me ha amado, dijo este pastor. Y eso es lo que me llevará a actuar, a obrar, a obedecer sus mandamientos. Y por eso aquí dice, ¿verdad? El que no escatimó. Y esa palabra, hermanos, yo estaba meditando, leyendo en una Biblia de estudio que tengo yo, porque la traducción Reina Valera revisada, que fue hecha después de esta, decía así: el que no eximió. Y la palabra escatimó o eximió en griego literalmente dice el que no perdonó ni a su propio hijo. O sea, y era una palabra usada. Por ejemplo, viene un criminal aquí y digamos que yo soy juez, y si yo eximí sus pecados, hermanos, si yo eximí sus pecados significa de que yo no lo castigo por su maldad. Pero si yo el juez, si viene alguien y dice, el juez no eximió a ese pecador, no perdonó, no escatimó, sino que dejó que todo el peso de la ley y del castigo viniera sobre él. Eso es lo que está diciendo acá. El que no negó, o la traducción de Reina Valera es mejor en este caso, el que no escatimó, el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es lo que Pablo está diciendo. O sea, si Él dio hasta a su Hijo, quien tomó nuestro lugar en la cruz, y piensen eso, Él tomó nuestro lugar y por eso todo el peso de la ira de nuestros pecados cayó sobre Él. El que no conoció pecado fue hecho pecado. Él fue hecho pecado. ¿Y qué somos nosotros hechos? Justicia de Dios. ¿Y por qué estoy diciéndole esto, hermanos? Porque si yo doblo mis rodillas a orar, pero estoy hablando de una persona que es cristiana, ¿verdad? Que ha rendido su vida a Cristo, que de verdad quiere vivir para Dios, que ha rendido su corazón, ¿verdad? Es imperfecto como Pedro quizás, pero de verdad quiere servirle. Cuando esa persona ora y ora en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo está intercediendo en su corazón, esa persona puede orar con tal confianza como que Cristo mismo estuviera pidiéndoselo al Padre. Así que oremos, hermanos, con la plena certeza y seguridad y confianza, porque esta mujer, hermanos, temerosa se acercó a Jesús, ¿verdad? Este hombre, hermanos, que no conocía tanto como nosotros de la Biblia, se acercó a Jesús. Pero los de Nazaret, hermanos, que habían visto a Jesús ahí, ¿qué hicieron, hermanos? No recibieron casi nada de milagros por su incredulidad.
Así que nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios sabiendo cuánto hemos sido amados en Cristo. Hemos sido hechos cercanos. Hemos sido adoptados como hijos. Es que no lo puede hacer más claro Jesús, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Y no voy a decir otra vez todo ese versículo. Pero el punto es, hermanos, de que Él nos va a dar solo buenas cosas. Él nos va a dar de su espíritu. Estamos pidiendo, hermanos, en Cristo. Y como si eso no fuese suficiente, dice todavía la Biblia que Jesús intercede por nosotros. Los hombres del pasado, hermanos, en la era de los avivamientos de los 1800 decían esto, y a mí me encanta esta frase: Jesús purifica nuestras oraciones. O sea, yo puedo orar, hermanos, y quizás, ¿verdad?, mi oración no es perfecta. ¿No le ha pasado a usted quizás orar: Señor, mi arrepentimiento siento que no es ni siquiera como debería de ser, ¿verdad? O mi oración no es tan limpia como debería de ser, pero porque yo estoy orando en Cristo, ¿verdad? Que es lo que dicen, hermanos, Él purifica nuestras oraciones, decían los hombres del pasado. Porque cuando nosotros oramos, ¿verdad?, Cristo intercede por nosotros también. Bueno, Pablo entendía esto, porque él, ¿qué dice en Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante las cosas de lo que pedimos o entendemos, dice. O sea, cuando oramos, hermanos, Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que yo puedo pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Por eso es que Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradarle. O sea, si yo no creo el evangelio, si yo no creo que yo soy revestido de la justicia de Cristo, si yo no creo, hermanos, que Dios es por mí, si yo no creo, hermanos, todo lo que yo estoy diciendo aquí, o no soy cristiano o algo malo está, ¿verdad? Porque recuerde, y esto lo he pensado tanto por lo que pasó en Marcos 6 y lo que estamos predicando ahorita, en el Antiguo Testamento, que era algo que Dios les molestaba, hermanos, del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que Él le enojaba? La incredulidad. Abrió el mar rojo y todo lo que hace, y luego ahí ellos renegando, ¿verdad? Renegando y renegando, y cuando venía una dificultad, ¿por qué no entraron a la tierra prometida y se murieron afuera? Porque cuando vieron las otras naciones, no tuvieron fe en Dios, ¿verdad, hermanos? Y Dios se enojó con ellos, dice, de tal manera que ahí los dejó que se murieran. Si vemos en la Biblia que hay algo que le molesta a Dios, es la incredulidad, ¿verdad, hermano? Eso lo vemos por toda la Escritura. Lo vimos en Nazaret el viernes. Pero, hermanos, si hay algo, se recuerda, a Dios le maravilló la fe del centurión. A Jesús lo conmovió la fe de la mujer cananea. Oh, mujer, grande es tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que le hay y que es galardonador del que le busca. La palabra galardonador, si alguien no entiende eso, hermanos, otra traducción dice: Él recompensa al que le busca. Esta mujer lo buscó, fue recompensada. Jairo lo buscó y fue recompensado. Por eso dice la Biblia: pecadores, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, ¿verdad? Lamentense, lloren, arrepiéntanse, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará. Hablando de la importancia, hermanos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Así, hermanos, oramos, ¿verdad? Y nos ponemos de pie y le pedimos a Dios, hermanos. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor, que nos viene a dar fuerzas, Señor, aliento quizás en momentos duros y difíciles que cada uno de mis hermanos esté pasando. Señor, yo oro por mis hermanos, Señor. Algunos, Señor, yo sé las dificultades que están pasando, Señor. Algunos hermanos, algunas hermanas. Otros, Señor, no sé nada quizás de sus vidas, Señor, pero usted sabe algo, Señor, que los molesta, algo, Señor, que les preocupa, dificultades, Señor. Pero, Señor, debemos de tener esta fe de la que la Biblia nos está hablando acá. Fe, Señor, confianza, seguridad, Señor, que hemos sido vestidos de su justicia. Y que cuando oramos, oh Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús, dice la Biblia. Cuando oramos, Señor, oramos en su justicia. Señor, cuando oramos, oh Padre Celestial, dice la Biblia que usted, Señor Jesús, intercede a la diestra. Señor, la respuesta la recibo, Señor, no por mí, sino por usted. No en mis méritos, no es en mi nombre, Señor, no es por lo que yo le haga,
servido en tantos años, ni aún por las fallas que yo haya hecho en el pasado, sino que oro, Señor, en su nombre, Señor. Si es como que, Señor, usted, como que el Hijo mismo ora al Padre, porque es usted quien intercede a la diestra del Padre. Señor, nosotros no queremos ser como los hijos de Israel, Señor, de que por su incredulidad se perdían de la bendición, por su incredulidad se quedaron allá en el desierto, por su corazón arrepentido se quedaron allá afuera. No queremos ser como los de Nazaret, Señor, de que nada bueno pasó ahí, Señor. Se perdieron la bendición de vida eterna, se perdieron la bendición de ser sanados, se perdieron la bendición de tenerlo a usted entre ellos. Oh Señor, no queremos que eso pase a nosotros. La familiaridad lleva a veces al desprecio, nos decía su palabra el viernes. No queremos, Señor, caer en esa trampa, Señor.